Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es Arco Opciones y bueno, este vídeo va a ser el primero de, espero que sea de muchos. Bueno, es un nuevo formato. Para aquellos que sois alumnos, pues como sabéis, todos los lunes hacemos un directo en las clases correspondiente al programa Spread Trader. A partir de ahora, bueno, pues esta clase va a ser en abierto. La voy a hacer un poquito más corta. Y bueno, y la idea es dar un pequeño repaso a la situación de mercado, focalizándonos en el SP500 y además de bueno, ir compartiendo datos e imágenes que voy recopilando durante la semana. ¿Vale? En el caso de que seas alumno, para temas de consultas tienes los foros. Cualquier duda la puedes poner directamente a través del foro del programa. O si quieres que veamos algo en directo, digamos en esta clase, en el foro, en la parte de comunidad, puedes poner tu pregunta en cuestión o si estás operando o quieres que revisemos alguna estrategia, pues lo puedes poner ahí y una de dos. Aprovecha estas clases para compartirlo o directamente hago un pequeño vídeo privado para subirlo a la zona de foros, ¿vale? Así que bueno, vamos a arrancar. Eh, Antes de nada, pues algunas novedades, eso también lo voy a ir haciendo todas las semanas, pues si surge algo dentro de la escuela, aprovecharé también este vídeo para comentarlo. Como sabes, ya hemos iniciado el curso de trading automático con opciones. Eh, si eres alumno, pues obviamente ya estarás dentro del campus. Bien. Bueno, sí, aquí en los últimos emails fui comentando dentro de la newsletter de la comunidad, pues fui comentando temas de lanzamiento y demás. Y ya como alumno, pues deberías estar recibiendo por email cualquier actualización sobre clases que vamos añadiendo, etc. Bien. También como novedad, para aquellos que estáis dentro de Sark Inversiones bueno, o simplemente sentís interés por este tipo de informes, ya fue liberado el informe mensual para los clientes y también para dentro del canal de YouTube podéis revisarlo, así como el podcast, el capítulo 10 con el repaso de la semana. Si estás viendo esto por primera vez, pues que sepas que tanto en la newsletter, la idea es los domingos publicarlo, aquí tenéis el podcast, que bueno, es un podcast, suelen ser 8, 10, 12 minutos donde se revisa lo acontecido durante la semana, ¿bien? O directamente en el canal de YouTube pues tenéis el podcast y aquí tenéis el informe, ¿bien? Del cierre de septiembre. Bien, o si quieres directamente recibirlo en tu email, te registras en la web de sarkinversiones.com y ahí te vamos a hacer llegar el informe a cierre de cada mes, así como el podcast. Bien. Vale, dicho esto, vamos con la situación, un repaso de mercado, lo ocurrido en la semana pasada. Hoy es el lunes 6 de octubre. Bien. Bueno, la semana pasada fue una semana alcista en los índices. Veis que el S&P 500 subía un 1.1, el Nasdaq un 1.3. Desde un punto de vista de movimiento, de rango, directamente vamos a verlo en la plataforma, veis que fue una semana eh, alcista, el precio del S&P 500 pues, por encima de sus medias más fuertes, y desde un punto de vista de rango, a ver si puedo moverme la cámara. Vale, aquí me desactivo un poquito la cámara para que se vea. Fijaros, durante la semana, bueno, pues semana alcista en los índices, en el S&P 500 dentro del rango de trabajo. Luego volvemos a este gráfico para analizar el rango de movimiento probable para la semana. Bueno, a nivel de eventos, tuvimos datos de confianza del consumidor, eh, tuvimos el dato del ADP de desempleo con un dato de menos 32.000 contrataciones menos para el mes de septiembre. Este, como sabéis, es un dato que no es el oficial, pero que también nos sirve de referencia, y el índice manufacturero. Luego, el viernes tendríamos que haber tenido datos de desempleo, pero como sabéis,
hemos tenido lo que se conoce como el shutdown del gobierno en Estados Unidos, o bueno, falta de consenso en lo que a presupuesto se refiere y ahora mismo, pues básicamente la economía está ciega desde un punto de vista de datos. Al mercado, pues eso no le importa mucho. Vamos a ver que históricamente la realidad es que ha sido algo bueno para las rentabilidades en los mercados cuando hemos tenido este tipo de eventos. De forma resumida y bueno, y a partir de estas nuevas clases de los lunes, para hacerla más cortito, pues voy a basarme en ese resumen, ese informe que comparto en la newsletter dentro de la comunidad. Pero básicamente las claves de la semana fueron eso, ¿no? El shutdown del gobierno, eh, luego la publicación de datos de desempleo, donde aunque no salió el dato de desempleo oficial, sí que tuvimos el ADP y en cierta forma nos está marcando una tendencia de que ese deterioro de empleo pues, sigue ganando tracción, lo cual es bueno eh, para que la Fed continúe con su ciclo de bajada de tipos a lo largo del año. Si os acordáis, hemos tenido una hace poco, se esperan dos más. Hay analistas que hablan de tres en total, otros de dos, pero es muy probable que si sigue este deterioro de desempleo, lleguemos a las tres en lo que va de año. Luego, como lado positivo, expectativas de crecimiento han sido buenas y ahora vamos a empezar un nuevo ciclo de earnings, de resultados empresariales. Vamos a ver si confirman esa proyección de crecimiento, que lo más probable es que sí, así lo haga y que eso ayude al mercado a, a seguir en este proceso de nuevos máximos. Bueno, hacemos un repaso a algunas gráficas que he ido recopilando durante la semana. Como os decía, el shutdown del gobierno a nivel histórico, pues siempre ha sido algo bueno una vez que se ha reabierto. Aquí veis en azul los retornos del SP500 en ese proceso de shutdown. Veis que el mercado prácticamente se estanca. Bueno, aquí en el último de Trump la verdad es que subió bastante, pero en general el mercado se paraliza y en cuanto abre el rendimiento 6 meses después, veis que quitando esta época de aquí, el resto, pues rentabilidades bastante buenas del SP a 6 meses. Bueno, gráficas más interesantes también que he ido encontrando. Esto, si os acordáis, y de hecho hice una masterclass que la tenéis los alumnos en la zona de bonus, masterclass de cómo hablamos de los ciclos de liquidez y de cómo a través del ISM Index proyectar ese ciclo. Si os acordáis, eh, eh, la última vez que lo hicimos, cuando hicimos la clase, la proyección creo que era para mediados de 2026. Bien, que más o menos se mantiene ese punto de fin de ciclo, se mantiene entre mediados de 2026 y finales de 2026. Bueno, en teoría, pues si se mantiene esta correlación de ciclo, pues el ISM Index debería continuar en su escalada alcista y eso extrapolado a la economía y a los mercados, pues deberíamos continuar viendo un mercado alcista por los próximos meses. Aquí veis la correlación actual del mercado en rojo del SP500 actual con la de finales de los 90. Como sabéis, hay una correlación muy alta, de hecho del 97%, con esa década de fin de los 90. Y bueno, veis que, aunque de mantenerse esa correlación, pues veis que hay cierta volatilidad, quizá primeros del año próximo, pero la tendencia de fondo, al menos para los próximos 12 meses, sigue siendo positiva. Otro ciclo muy parecido al anterior, es el ciclo de liquidez global, como veis, altamente correlacionado, muy en sintonía con ese ciclo de índice de manufactura que acabamos de ver, y veis que la proyección es que el ciclo alcista continúe hasta mínimo mediados del 2026. Más cosas. Pues ahora me voy a poner la camarita un poquito más en la esquina para que no tape algunas imágenes. Fijaros, dice 3 días de pérdidas después de hacer nuevos récords alcistas. Esto se refiere
a las caídas que hemos tenido recientemente. Si veis el SP500, esta gráfica se refiere a este punto de aquí. Cuando hay una corrección de 3 días seguidos del SP500, pero venimos de hacer nuevos máximos, veis, son los puntitos rojos y generalmente son retrocesos dentro de tendencias alcistas y dentro de, o sea, es una continuación para nuevos máximos. Fijaros en la década de los 90, la cantidad de momentos similares que tuvimos al actual y bueno, íbamos caminando algo muy parecido. Otra gráfica también interesante que compartía en la semana es la correlación de los dos mercados, eh, el actual y el de 2017, en las que Trump fue presidente del gobierno. Veis que bueno, este año en azul, pues obviamente hemos tenido esta divergencia por todo el tema de tarifas, el shock de tarifas que tuvimos, pero rápidamente el mercado ha vuelto a recuperar la media y actualmente estamos en niveles muy similares a los del primer término de Trump que tuvo. De mantenerse la correlación, pues fijaros que la proyección sigue siendo alcista para este nuevo trimestre. Bien, más estadísticas positivas. Luego traigo algunas imágenes negativas, pero fijaros, cuando el SP500, cuando el SP500 en septiembre es positivo, eh, y todos los días desde junio a septiembre ha estado el SP500 por encima de su media de 100 sesiones, bien, es decir, venimos en tendencia alcista y además septiembre, que recuerdo que es un mes estacionalmente bastante bajista, pero este año no lo ha sido. Bueno, cuando eso ocurre, cuando tenemos un septiembre positivo y venimos de tendencia alcista, fijaros que eh, octubre, el retorno de octubre no tiende a ser muy bueno. Bien, hay como un cierto parón, tiene sentido, después de todo lo que hemos subido, pues tiene sentido que el mercado pueda parar algo, pero fijaros que el retorno noviembre-diciembre o directamente el Q4, pues tiende a ser positivo. Bien. Así que independientemente de la posible, si es que la hay, de la posible debilidad que pudiéramos tener en octubre, si el mercado absorbiera todo lo subido, que de momento, fijaros que sigue marcando nuevos máximos, pero bueno, podríamos ver algún tipo de lateralización absorbiendo tiempo, pero estadísticamente lo más probable es que veamos un trimestre Q4 positivo en los mercados. Bien. A esto le acompaña la estacionalidad. Entramos ahora mismo, como decía, septiembre, el mes de septiembre suele ser de hecho todo el ciclo julio-septiembre suele ser históricamente débil, con una estacionalidad bajista fuerte, y ahora entraríamos en una nueva ventana estacionalmente alcista. Esto no es garantía de nada, pero históricamente pues así ha ocurrido. Bien, también se ha hablado mucho de que estamos en un proceso de burbuja. eh, Y bueno, hay voces, hay analistas que hablan de que estamos en una burbuja muy parecida a la de las .com y hay otro tipo de analistas que hablan de que aunque estamos con mucha sobreextensión de precio, no estamos en esos niveles de burbuja. Esta gráfica veis el apalancamiento financiero actual con respecto a otros momentos. Desde ese punto de vista, pues tendríamos todavía un colchón para seguir subiendo. Bien. Más cosas. Análisis de ciclo. Algunas gráficas que he recopilado en este caso de Larry Williams, que le gusta bastante este tipo de análisis. Fijaros un ciclo de corto plazo, en este caso de 255 días del SP500, como actualmente, pues desde un punto de vista de ciclo, pues, hasta finales de 2026 hay un ciclo bajista. ¿Bien? No significa que el mercado vaya a caer, de hecho, por ejemplo, aquí veis otros ciclos bajistas donde el SP500 pues, ha continuado en modo bajista. Y aquí lo tenéis con un poquito más de zoom, exactamente igual.
repito, son ciclos, no tiene que ver nada con la estacionalidad y tampoco es garantía de que eso vaya a ocurrir. Bien, imágenes, como decía, hemos visto algunas imágenes positivas que marcan tendencia alcista para los mercados y ahora comparto pues, una serie de imágenes, digamos, más negativas y que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que podría indicar que el precio está pues, bastante sobrecomprado y que podremos tener algún tipo de corrección. En este caso son días consecutivos del SP500 por encima de su media de 50 sesiones. Veis que históricamente cuando hemos pasado este nivel de las 105 aproximadamente, pues el mercado ha tendido a corregir. Obviamente ha habido épocas en los que el mercado ha seguido subiendo y de hecho bastante. Fijaros, hasta 20 o 30 o 40 sesiones más. Bien, pero ya estamos en niveles en los que, bueno, eh, podríamos ver cierta corrección y que el precio rompa esa media de 50 sesiones. Que si vamos al gráfico, pues actualmente estamos en niveles de los 6.500 puntos del SPX. Bueno, simplemente un gráfico a tener en cuenta como alerta a un posible nivel de sobrecompra. Más gráficos negativos, bueno, otra correlación que estaba acompañada con esta, bien, es prácticamente la misma con diferentes inicios, que es la del año actual con la del 2018. Fijaros que de cumplirse esa correlación, pues entraríamos de aquí a fin de año en un periodo bajista. Y aquí la tenéis muy similar a la anterior. En este caso, una correlación del 91%, que de mantenerse, de cumplirse, pues tendríamos un cierre de año negativo. No sé si, o sea, nadie sabe si va a ocurrir o no, pero bueno, ahí está. Son correlaciones, hay que, como siempre digo, hay que tomarla con pinzas y, bueno, simplemente estar atento. Ahora luego vamos a hacer un análisis de niveles de soporte que hay que vigilar en el SP500 que nos sitúan en un escenario alcista o bajista. Bien, otra gráfica también importante que he ido compartiendo todos los lunes, esta está actualizada, que es el ciclo de inflación. Como veis, el ciclo actual de inflación se ha mantenido muy correlacionado con el que tuvimos en la década de los 70. Y como todo ciclo inflacionario, pues hay réplicas. Y fijaros que ya lo habíamos hablado, ¿no? De que podíamos ver cierto repunte para fin de año y que de repetirse, y repito, esto yo no sé si va a ocurrir o no, pero de repetirse esa posible réplica inflacionaria, estaríamos entrando a partir del año próximo y sobre todo si la Fed comienza a bajar tipos y puede dar lugar a que se recaliente nuevamente la economía, pero bueno, si eso ocurriera, fijaros que tenemos, o al menos a nivel histórico, estaríamos hablando de un repunte inflacionario para los próximos 2 o 3 años. Bien, que obviamente pues pasaría algo muy parecido a lo que pasó en 2022 con ese mercado bajista y, e igualmente ocurriría. Bueno, hay que estar vigilando, viendo cómo avanza esos datos de inflación, pero teniendo en cuenta esto. Más cosas. Otra correlación interesante, este es un gráfico, es un estudio de Nautilus, que es la comparativa del SP500 con analogías pasadas. En este caso es el composite, que sería un compuesto de años. Bien, por aquí no se ve la gráfica, pero hay como 9 o 10 años, diferentes años con correlaciones muy altas. Bien, y haciendo una composición de todos estos años, eh, más o menos, vamos, da este gráfico promedio. Es decir, que tenemos, aquí lo veis, aquí, esto es abril de 2026, más o menos tendríamos un escenario alcista hasta fin de año, un inicio de año 2026 con cierta turbulencia, pero una continuación alcista para el cierre de 2026 y continuación de 2027. Bueno, eso es muy parecido, me adelanto un poquito, a esta analogía del Nasdaq en este caso, o
con el mercado actual, comparando esas dos tecnologías en su momento, ¿no? Ahora es la inteligencia artificial y en su momento eh, fue la era de Internet, en este caso comparando Netscape con ChatGPT. Y actualmente pues estaríamos en esta fase aproximadamente. Bien, todavía tendríamos rango de subida alcista para terminar el año con algo de corrección. Bien, estaríamos en este punto. Bien, o sea, fin de año sería este punto. Bueno, repito, son correlaciones, analogías, como para tener una especie de brújula de lo que puede ocurrir al final el precio manda y hay que estar atento. Luego vamos a ver niveles nuevamente. Bien, bueno, el trade de la semana, ahora vamos a ir hablando un poquito de mercados. Esto, como sabéis, es la propuesta de Anelfi para la semana, en este caso la acción de ticket CCJ, Cameco, con bonos fundamentales, siempre horizonte a 3 meses. Vamos a verlo con el gráfico. Fijaros, según, bueno, estadísticamente, este trade, veis que de todas las señales pasadas, el promedio un mes es de un 4,52, de 3 meses a 13,53% de rentabilidad, eh, que es la propuesta que ponen aquí, entrada actual, stop loss en $73, que repito, para aquellos que operáis opciones, vamos a verlo, $73 estaremos hablando por esta zona de aquí. Bien, y si vuelvo al objetivo 107 de objetivo, pues estaremos hablando por estos niveles. Tendencia alcista para esta acción, dentro del entorno alcista, la verdad es que es una buena candidata. Además ha dado un cruce aquí de corto plazo para trabajar con diagonales, o si no queréis apalancamiento para trabajar con cover calls fuera de dinero. Eh, bueno, hay diferentes posibilidades. Por abajo, eh, esta zona de corte, que repito, si trabajáis con opciones, podéis directamente meter coberturas si queréis mantener la acción a largo plazo. Bien, no tenéis por qué cerrar con esto. Bueno, para esta semana, una semana relativamente tranquila desde el punto de vista de eventos. Además, con el gobierno cerrado, pues básicamente no hay datos. Así que en principio deberíamos ver eh, una semana tranquila, sin volatilidad, excepto que haya algún tipo de comentario político fuera de lugar. Pero bueno, en principio, escenario lateral alcista para el SP500. La situación del SPX es alcista, como veis, por encima de la EMA 50, tendencia alcista. La zona de los 6.500 en la media de 50, una zona de referencia importante, como ya hemos visto antes. El acumulado de líneas de avance de descenso sigue por encima de su media de 50, es decir, el fondo es positivo, ganando momentum. Veis que hay cierta divergencia con el índice. Eso puede darnos, sobre todo si el momentum no termina de girarse. Si se gira, pues se acompañará la tendencia. Si no se gira, podría indicar a una desaceleración del índice. A nivel de sentimiento, fijaros que a pesar de tener un SP500 en máximos, el sentimiento es bastante escéptico, sobre todo por todo el riesgo político que hay, la incertidumbre política, pero esto es básicamente un caldo de cultivo para que el escenario alcista continúe. Relación de volatilidades en el SP500, comparando histórica versus implícita, pues actualmente hay un gap interesante a favor de la venta de volatilidad. Históricamente, al menos en los últimos 12 meses, la volatilidad implícita es baja, pues ya sería ver un repunte de volatilidad para formar un suelo de medio plazo, pero bueno, tenemos una volatilidad histórica muy baja, un gap a favor de la venta de volatilidad,
pero hay que tener en cuenta que estamos en niveles bastante bajos de volatilidad implícita a 12 meses. Bueno, el análisis por gamma, a cierre del viernes pasado, el punto de inflexión cerraba en los 6,650 del SPX. 6,650 del SPX, más o menos coincide con la media de 20 sesiones. Como siempre, los que sabéis, los que estéis en la escuela, yo personalmente ahora mismo me fijaría como zona de inflexión esta zona de los 6.500 puntos. Bien, todo lo que sea que el precio se mueva por encima de ese nivel, el escenario es alcista de fondo. Bien, y solo la rotura de esta zona nos implicaría o nos metería en un mercado bajista de corto plazo. Bien, a más corto plazo, pues la zona de los 6.670, que más o menos va a coincidir con la EMA 20 en pocas sesiones, pues mientras mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, el escenario es alcista. Por debajo de ese nivel, pues entraríamos en un escenario más lateral. ¿Vale? De momento, tendencia alcista para el SP500 y no hay riesgo activado por gamma. A nivel estacional, octubre es un mes estacionalmente fuerte. Y bueno, como decía al principio, pues entramos en una fase estacionalmente alcista para los mercados. Bien, también a nivel semanal, pues tenemos un escenario estacionalmente alcista para la semana. Y el análisis por rango de movimiento probable a nivel de probabilidades, vamos nuevamente al gráfico del SP500. Para esta semana, el rango de movimiento probable, una dirección estándar, 6.800 por arriba, 6.700 por abajo. Vale, con esto sería el resumen. Bueno, antes de nada, hago un repaso al SP500. También quería mostraros aquí, además del CCJ, de la acción que os comentaba, pues otra acción, otra idea para aquellos que queráis de la cámara. Microsoft también está dando una señal de compra interesante. Lo mismo, tendencia alcista, en correlación con el mercado. Aquí hay que tener en cuenta que hay earnings próximos, pero bueno, también para antes de earnings, estrategias como calendars pueden ser interesantes para ir ganando por la volatilidad implícita según se acercan los earnings. Y en el SP, escenario alcista, repito lo que he comentado, esta zona de la EMA 20, zona de 6.600 como zona de cambio de tendencia lateral y la zona de los 6.500 escenario alcista. Yo personalmente ahora estoy actualmente con posiciones con calendars y diagonales para un escenario lateral ligeramente alcista. Bien. Y ahora sí, pues me despido. Bueno, se ha ido a 28 minutos la clase. La idea sería hacer un poquito más cortita. Pero bueno, vamos a ir viendo semana a semana a ver cómo va. En el caso de que seas alumno, repito, sí, seguimos en contacto a través de la newsletter dentro de la comunidad, donde como sabéis, pues voy compartiendo imágenes o comentarios interesantes. Si eres alumno dentro de la zona privada o dentro de los foros en cada curso, puedes ir poniendo tus preguntas, consultas de la información que necesites saber. Para la semana próxima, para este tipo de clases, si tienes alguna sugerencia, puedes comentarla aquí en la comunidad. Si tienes alguna sugerencia de añadir, etcétera, pues me puedes decir. O si directamente quieres que aproveche estas clases para que veamos alguna estrategia concreta, pues antes del lunes me envías por email o por la comunidad la información que necesites saber, la consulta o el ticker, la acción, etcétera, y lo resolvemos. Y lo vemos en directo en el lunes. Y en el caso de que no seas alumno, bueno, pues tienes la web de saropciones.com, te puedes registrar, entrar gratis a la comunidad y, bueno, y ver esta clase pues, una vez la suba en directo, así como todo el material que vaya compartiendo durante la semana. Así que bueno, con esto me despido, que tengas una buena semana y nos vemos el lunes próximo. Un saludo.